La semana pasada estuvimos compartiendo una enseñanza que se tituló Legalista o Cristiano. Explicábamos que el hablar temas de la santidad, de ser justos, de ser obedientes, pueden señalarnos a todos los que creemos que se debe de vivir en santidad, en justicia y en obediencia, pueden catalogarnos o señalarnos como legalistas, ¿se acuerdan? Y explicábamos que legalista tiene que ver con los siguientes significados: que antepone a toda otra consideración la aplicación literal de las leyes, según el Diccionario Real Academia Española. También significa legalista persona que se ocupa, o personas que se ocupan, o organizaciones o iglesias que se ocupan por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas o religiosas, anteponiéndose a todo. Vimos también que el doctor James Packer maneja el término legalismo para referirse única y exclusivamente a aquellos que creen que pueden obtener su salvación al practicar los ritos y ceremonias propias del pueblo judío. Increíble, pero cierto. Así hay agrupaciones, personas, religiones, sectas que piensan que por el practicar los ritos y todas las ceremonias propias del pueblo judío, como por ejemplo circuncidarse, no comer carne de cerdo, sacrificios de animales, etcétera, etcétera, ese es el único significado aceptado y reconocido de esta palabra. Y nada fuera de eso se puede llamar legalismo. O sea, ¿quiénes son legalistas? Los que están practicando aún todavía los ritos y están forzando a las personas a que deben de circuncidarse, no comer carne de cerdo y otras leyes ceremoniales o leyes que ellos han impuesto a sus oyentes a que las practiquen. Claro está, no avalándola las sagradas escrituras. Vimos que hay dos tipos de legalistas: los que son realmente legalistas, los que acabamos de explicar, y los que nos dicen que somos legalistas porque enseñamos que se deben de guardar los mandamientos de Dios y que todos los mandamientos de Dios están ¿qué? Vigentes, que tenemos que obedecerlos. Créame, nosotros a veces hemos sido señalados, o un servidor ha sido señalado por ser legalista, porque se enseña, se comparte y yo predico que se debe de guardar los mandamientos de Dios porque así lo dice las Sagradas Escrituras, y dábamos algunos ejemplos al respecto. Por eso vamos a hablar entonces en este día de que te debes de guardar del antinomianismo. Hemos titulado a esta enseñanza Cuidado con el antinomianismo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a compartir este estudio, que es importante que quede claro, viene siendo como una segunda parte de lo que nosotros compartíamos la semana pasada. Vamos a orar. Padre, preciosos son tus mandamientos. Señor Jesús, bendícenos a todos, habla a cada uno de los presentes en este día y nos ponemos en tus manos. Que salgamos muy bendecidos, Señor, que salgamos bien instruidos, bien dirigidos y con una palabra tuya, según la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Amado Jesús, bendícenos a todos los que estamos aquí presentes y los que han de escuchar esta enseñanza a través por otro medio o en alguna de las reuniones, Padre, que se tienen a nivel estatal. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, bendícenos a todos. Amén. Cuidado con el antinomianismo. A los que dicen que no es necesario guardar la ley dada en el monte Sinaí, porque ya andamos según ellos, bajo la gracia, se les llama antinomianos. A todos aquellos que dicen que no se debe de guardar la ley moral de Dios, porque según ellos, repito, estamos bajo la gracia. Antinomianismo. ¿Qué significa la palabra antinomianismo? La palabra viene del griego anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Se refiere a la práctica no bíblica de vivir
sin la debida consideración de la rectitud de Dios. Emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado. Y si tú ves, está mezclando algunas verdades interesantes e importantes, pero muy sutilmente lleva a sus oyentes o a las personas a no considerar los mandamientos de Dios, sino solamente ver exclusivamente a un 100% a la gracia, sin importar la ley moral de Dios, y vivir pues conforme la gente quiera, ¿verdad? Entonces tiene que ver con emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado. En otras palabras, ya que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces para el antinomianismo podemos pecar cuanto queramos y aún así ser cristianos o ser salvos. Eso es lo que significa antinomianismo. De hecho, la Biblia nos advierte que la gracia de Dios era y sería utilizada como licencia para un libertinaje, entiéndase, para pecar. Ya podemos nosotros encontrarnos esta palabra en el libro de Judas, en capítulo 1, versículo 4. Fíjate lo que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cuáles son las características de estos hombres que han entrado encubiertamente, escondidamente, haciéndose como cristianos, como verdaderos cristianos o hijos de Dios? Eran hombres impíos. Y esos hombres impíos dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, vemos nosotros que Judas nos dice claramente que iba a haber o habrá hombres o ya había hombres que estaban convirtiendo la gracia de Dios en un libertinaje. Y eso es lo que hace el antinomianismo. Todos aquellos que solamente se enfocan en la gracia y la gracia y la gracia, y que ya no hay que tomar en cuenta lo que dice el Antiguo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces ellos enseñan que hay que tomar en cuenta solamente la gracia y exclusivamente la gracia, y no hay que ver a la ley moral de Dios. Te quiero dar un testimonio breve de hace como unos 25 años, cuando yo empezaba mi caminata cristiana. Creo que ya tenía un par de años de cristiano, y estábamos en una conferencia que se había tenido en el centro de la ciudad donde yo radico, y llegaron varias personas. Entre todas esas personas que llegaron, me llamó la atención una persona que solamente estaba así muy expresivo escuchando al conferencista, y al terminar la reunión lo abordé y empecé a platicar, y él se presentó, me dio su nombre y me dijo que era un pastor, y empezó a decir que estaba en contra de todo lo que se había enseñado, porque se estaba hablando acerca de la ley moral de Dios, de los mandamientos de Dios, de la importancia de la santidad, entre otros puntos que había tocado el conferencista. Y él decía, es que nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por gracia, y por lo tanto ya no debemos de fijarnos en la ley moral de Dios, porque no es por obra, sino es por la gracia de Dios que nosotros recibimos el perdón. Y él estaba diciendo en parte una realidad, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia, no es por nuestra linda cara y no es por nuestra obediencia. Pero él quitaba la obediencia. Amados, debe de haber obediencia, debe de haber fe, para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a recibir la gracia de Dios sin estar arrepentido de nuestros pecados? ¿Cómo vamos a recibir la gracia de Dios siendo aún todavía unas personas mal habladas, unas personas codiciosas, unas personas amargadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrarle a Dios que estamos arrepentidos de todas nuestras maldades si seguimos en ellas, si seguimos lastimándolo, si seguimos ofendiéndolo? Entonces yo hablaba con él esas palabras, y bueno, me llamó la atención que él dijo lo siguiente: es que yo ya soy salvo por gracia. Es más, dice él, yo puedo adulterar
Y aún así, siendo yo un adúltero, yo soy salvo por gracia, y después de que yo muera, voy a ir a la gloria eterna. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, el Dios de los cielos no me está viendo a mí, hombre carnal, sino me está viendo el hombre nuevo, el hombre espiritual. Y en ese sentido, cuando yo adultero, entonces Dios ya no ve al hombre carnal, sino ve al hombre espiritual, ve a Cristo en mí. ¿Qué estaba dándome a entender este hombre, este falso líder, este falso maestro? ¿Qué nos deja ver aquí la Escritura? Hombres que convierten la gracia de Dios ¿en qué? En un libertinaje. Me sorprendió a mí definitivamente ese testimonio, me impactó. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia es muy clara. Yo no sé cómo es que hay gente que cree de esa manera. Y como él, hay muchísimos que lo creen, muchísimos que creen eso. Que creen que ellos pueden seguir en sus maldades y aún así ser cristianos, que pueden seguir en sus pecados y aún así ser hijos de Dios, y el día de mañana que mueran van a ir a la gloria eterna. ¿No te recuerda eso a algo o a algún pasaje del Antiguo Testamento? ¿Qué le dijo Dios a Eva y a Adán? Les dio un mandato, que no tomaran del árbol prohibido, porque si ellos tomaban, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Y qué es lo que enseñan estas personas? Toman la gracia de Dios y te dicen, no hombre, no importa que peques, porque estás bajo la gracia, no te va a pasar nada. ¿Y sí o no les pasó algo a Adán y a Eva? Claro que sí les pasó. Murieron y fueron sacados. Murieron, me refiero espiritualmente, Dios se apartó de ellos y fueron sacados del Edén. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de abrazar esta falsa enseñanza que tiene que ver con el antinomianismo. A este líder que te estoy comentando a manera de testimonio de lo que viví hace 25 años, se le olvidó lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Fíjate lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y la encabeza primeramente, ¿qué? El adulterio. Cosa que él estaba defendiendo y me había puesto como ejemplo, ¿verdad? Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Seguramente este hombre andaba en un adulterio y por eso es que me puso como ejemplo ese tipo de pecado. Y bueno, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Que los que practican, que viven de una manera pecaminosa, como la que acabamos de ver de todos estos pecados, que los que viven de esta manera pecaminosa no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Esos pasajes se le olvidaron a este pseudo líder o pseudo pastor. Amados, qué importante es considerar las Sagradas Escrituras. Qué importante es ver lo que nos enseña la Biblia respecto a este punto que nosotros estamos tratando. Entonces estos pasajes nos dejan ver que un adúltero, si sigue en su adulterio, se va a ir al mismo infierno y no va a heredar la gloria eterna. Y no nomás el adúltero, sino todos aquellos que viven de esta manera, que dice el libro de Gálatas 5:19 al 21. No van a heredar el reino de Dios si no se arrepienten de esa mala manera de vivir, de sus pecados. Siguiente punto. Amada persona, seguramente o muy probablemente en Roma había gente ya con una mentalidad antinomista. Ejemplo, vamos a ver Romanos 6:15. La Biblia no nos habla de la palabra antinomianismo, pero sí nos deja ver Romanos 6:15, que probablemente ya había personas que pensaban de esa manera, y es más, ya lo vimos en Judas, ¿verdad? Dice entonces Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué responde el apóstol Pablo? Él hace una pregunta.
a los de Roma. Probablemente había algunos romanos antinomianos, ¿verdad? Que estaban diciendo, pues estamos bajo la gracia y como ya no estamos bajo la ley, ya no estamos sujetos a la ley, pues entonces podemos pecar. Porque estamos, ¿qué? Bajo la gracia. Entonces dice aquí la Escritura, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Entonces, en ninguna manera, ¿qué significa? Que debemos atender a la ley moral de Dios, que debemos atender a los mandamientos de Dios. Aunque una persona esté en la gracia, haya recibido el perdón de sus pecados, haya sido transformado, transformada, haya sido justificada, haya sido justa o se haya santificado, etcétera, etcétera, no por el simple hecho de que haya tenido esa experiencia, ya va a dejar de tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Amados, se debe de tomar en cuenta los mandamientos de Dios. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, se deben de guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos deja ver la Escritura. Siguiente punto de nuestra enseñanza. ¿Cuándo fue citada por primera vez la palabra antinomianismo y por quién fue citada? Esa es la respuesta. En el año 1600, cuando se da una de las más grandes luchas en contra del antinomianismo, cuando tomó auge lo que viene siendo el antinomianismo, y fue en la lucha entre Lutero y uno de sus antiguos estudiantes llamado Johann Agricola. Entonces, Lutero fue el primero que empezó a llamar a Johann Agricola como antinomianista, o se utilizó por primera vez en el siglo XVI esta palabra, antinomianismo. Siguiente imagen. Lutero enseñaba que la ley ayudaba a las personas a verse pecadoras y los preparaba para recibir la gracia de Dios al verse como tal. ¿Cómo? Pecadores arrepentidos. Eso era lo que enseñaba Lutero, y esa es una enseñanza bíblica y hay muchos pasajes al respecto. Es importante volverlo a leer. Lutero enseñaba que la ley, los 10 mandamientos, ayudaba a las personas a verse pecadoras. Pues ¿cómo se van a sentir pecadores a todos aquellos que no se les señale de que están pecando o por qué son pecadores? ¿Qué es lo que hace ver a una persona pecadora? La ley moral de Dios, como vamos a ver más adelante. Entonces Lutero enseñaba esto y dice, y los preparaba para recibir la gracia de Dios. O sea, qué importante es recibir la gracia de Dios. Lutero hablaba de la gracia de Dios. O sea, nos da a entender aquí que la ley y la gracia, o los mandamientos, o el arrepentimiento y la gracia, pues son hermanitos. Tienen que ir de la misma mano, a la misma vez. Y los preparaba para recibir la gracia de Dios al verse como tal, pecadores arrepentidos. Johann Agricola enseñaba que solo se tenía que hablar del arrepentimiento tocando el evangelio de la gracia y no hablar de la ley moral de Dios. O sea, que solamente se tenía que hablar de la gracia, del amor, del cielo, de los evangelios y todo, y llevar a una persona a arrepentirse, pero no bajo la ley, sino viendo solamente el amor de Dios y el amor de Dios. Y entonces él prohibía o él no enseñaba con respecto a la ley moral de Dios. No hablaba de los mandamientos de Dios o no redarguía a las personas a que se arrepintieran de su mala manera de vivir tocando los mandamientos de Dios, porque según él ya no estaban bajo la ley, sino estaban bajo la pura gracia. Como si fuera algo pecaminoso tocar acerca de los mandamientos de Dios dados en el monte Sinaí, según Johann Agricola. Fueron décadas de lucha hasta que en el año 1577 se favoreció al luteranismo. Se reconocieron 3 usos para la ley, según los luteranos. Primero, revelar el pecado. Segundo, establecer una decencia general en la sociedad.
O sea, qué importantes son los mandamientos para vivir en una sociedad armoniosamente. Y tercero, proveer una regla de vida para aquellos que han sido regenerados por medio de la fe en Jesucristo. Ojo, eso es muy importante. ¿Qué nos da a entender Lutero? Que la única manera para recibir el perdón de nuestros pecados es a través de nuestra confianza que nosotros depositemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y no en las obras, y no en la ley, sino en lo que Jesús hizo en el sacrificio, en esa cruz. Amados, es muy importante que entendamos su historia o el inicio de esta palabra, sus inicios de esta palabra, antinomianismo, o de esta corriente. Entonces, amada persona, los antinomianos enseñan la salvación sin la sumisión al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como un apartado, les recomiendo un artículo que pues creo que les puede servir para poder entender un poquito también parte de lo que es esta enseñanza. Hay un artículo que se titula ¿Puede ser Jesús tu Salvador sin ser tu Señor? Así se titula el artículo. ¿Puede ser el Señor Jesucristo tu Salvador sin ser tu Señor? ¿Cuál será la respuesta? Les recomiendo que lea ese artículo. Aquellos que estén interesados me lo pueden hacer saber y yo se los puedo facilitar. Es un artículo que es tomado de las revistas de avivamiento, revistas que en su momento nosotros teníamos aquí para facilitárselas, pero lo tenemos digitalmente. Si alguien está interesado, con todo gusto le hacemos llegar ese artículo. Lutero dijo lo siguiente en uno de sus tratados con respecto al antinomianismo: y en verdad me pregunto sobremanera cómo se me llegó a imputar que yo rechazara la ley o los 10 mandamientos, habiendo existido tantas de mis propias exposiciones y las de varios tipos sobre los mandamientos, que también son cotidianos, expuesto y utilizado en nuestras iglesias, por no hablar de la confesión y apología y otros libros nuestros. Agregué aquí la costumbre que tenemos de cantar los mandamientos en 2 melodías diferentes, además de pintarlos, imprimirlos, tallarlos y ensayarlos por los niños, tanto por la mañana, al mediodía y por la noche, de modo que no conozco otro camino que el que hemos utilizado, pero que no los expresamos, como debiéramos. Realmente los expresamos y delineamos en nuestras vidas y conversaciones. Y yo mismo, tan viejo como soy, solía tener por costumbre recitarlos diariamente como un niño, palabra por palabra. ¿Qué nos deja ver este hombre de Dios? O, como decía el salmista, ¿verdad? Cuánto amo yo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Hermanos y amigos, eso es lo que nosotros debemos de enseñar y compartir y hablar. Hablar de los preciosos mandamientos, de la ley moral de Dios, porque son preciosos. Lutero entonces expresaba que él amaba los mandamientos, que él enseñaba y aún de niño los amaba, y aún también se compartía en sus congregaciones con respecto a guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para no convertir la gracia de Dios ¿en qué? En un libertinaje. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? Lo que creía Lutero y lo que enseñaba en sus congregaciones. Y eso es lo que nosotros hacemos y seguiremos haciendo. Enseñarles la ley moral de Dios, porque fueron dados para nosotros, para que los obedezcamos, no para que nos transgredamos o para que los quebrantemos o que tomemos solamente la gracia de Dios y
y olvidarnos de la ley moral de Dios. Claro está que no, ni uno ni lo otro lo vamos a hacer. Vamos a hablar de la gracia de Dios, enseñaremos de la gracia de Dios lo mejor que podamos, con la ayuda de Dios, pero también enseñaremos la ley moral de Dios lo mejor que podamos y con la ayuda del Espíritu Santo. Los pasajes que sacan para justificar su falsa enseñanza son algunos de estos. Los antinomianos o antinomianistas sacan estos pasajes, sacan varios, pero vamos a ver los principales. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y ellos dicen, ya ves, no es importante la ley, no es importante los mandamientos de Dios. Pero aquí no dice que no sean importantes, como ellos dicen. Aquí lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, concluimos pues que el hombre, cualquier hombre, es justificado, es perdonado, ¿por qué? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. En pocas palabras, se acerca una persona a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? Un judío se acerca a Jesús y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le citó nuestro Señor Jesucristo? Los mandamientos, ¿sabes? En pocas palabras, la Biblia nos enseña que los judíos acostumbraban a hacer muchísimas obras y querían ganarse el reino de los cielos a través de todas esas muchas obras. Pero Jesús le dijo a esta persona, los mandamientos sabes, y le recitó varios de los mandamientos. En pocas palabras, entonces este pasaje lo que nos enseña es que un hombre, un ser humano, puede ser justificado, puede ser perdonado solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el guardar los mandamientos, nadie va a ser justificado si solamente piensa ganarse la gloria eterna a través de guardar los mandamientos de Dios. Podrá la gente esforzarse, podrá guardar la persona los mandamientos de Dios, pero si no tiene fe en el Señor Jesucristo, si no cree en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no va a obtener perdón de pecados, no va a ser justificado. Esto es lo que nos enseña la Escritura, que una persona solamente es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Pero eso no quiere decir que no hay que tomar en cuenta la ley moral de Dios, que no hay que obedecerla. Se debe de obedecer los mandamientos de Dios, pero no vamos a confiar en que ya me porto bien y por cuanto me porto bien, entonces yo, o Dios más bien, está obligado a perdonarnos porque nos portamos bien. Y no, Dios no está obligado a perdonarnos porque nos portamos bien, o hacemos obras, o guardamos los mandamientos de Dios. ¿Sabes por qué Dios puede perdonar a un ser humano? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El portarnos bien no nos limpia de nuestras maldades, pero la sangre de Cristo sí nos limpia de nuestras maldades. Pero es importante el guardar los mandamientos de Dios para mostrarle a nuestro Señor Jesucristo que estamos arrepentidos de nuestra mala manera de vivir y estamos dolidos por lo que le hemos hecho con nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron los que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Cuál es otro pasaje que ellos sacan? Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pasaje muy sacado por los antinomianistas. Aquellos que dicen que ya no hay que tomar en cuenta la ley moral de Dios, porque aquellos que tomen en cuenta la ley moral de Dios, pues entonces no están bajo la gracia, sino están bajo la ley. ¿Por qué una persona que ha sido justificada, perdonada, transformada, ya el pecado no se enseñorea de él? Porque está bajo la gracia. ¿Por qué ahora un cristiano guarda la ley moral de Dios? No por el miedo al castigo, sino guarda la ley moral de Dios por amor al Señor Jesucristo. No por miedo a ir al infierno, sino por lo que Jesús hizo por él. Y entonces el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe, nos insta. ¿Para qué? Para amarlo en hechos y en verdad, guardando los mandamientos de Dios. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Cuando Cristo hace una obra en una persona pecadora, esclava del pecado, y lo justifica, lo hace nueva criatura, entonces es perdonada, es justificada y ha sido liberada, libertada
de la esclavitud del pecado. Entonces el pecado ya no se enseñorea en su vida, pues ya no está bajo la ley. Amados, es un pasaje que ellos le dan una mala interpretación. Nosotros, al haber creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo la gracia, pero también estamos sujetos o debemos de obedecer la ley moral de Dios, porque la gracia de Dios no es un permiso para desobedecer la ley moral de Dios. Romanos 7:6 es otro de los pasajes. Pero ahora estamos libres de la ley. No, hombre, pues qué bonito suena para los oídos de los antinomianistas. Estamos libres, ¿verdad? Y más para este pastor o pseudo pastor que te mencionaba. No, hombre, su pasaje favorito, hasta de memoria te lo va a decir, cerrado los ojos. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces es un pasaje más que ellos sacan. Pero ¿qué nos dice esa porción de la Escritura? Dice el apóstol Pablo, cuando dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, esto es del castigo que uno debería de merecer por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Como decía hace unos momentos, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces nosotros ya hemos sido libres de ese castigo. Estamos libres de la ley, de ese castigo por quebrantar la ley, por haber muerto, dice aquí la palabra, para aquella en que estábamos sujetos. O sea, porque si quebrantábamos los mandamientos, estábamos sujetos a un castigo. Ya eso ya no estamos, y ya no vamos a obedecer la ley moral de Dios por el miedo al castigo. Dice entonces, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el régimen nuevo? La gracia, el ayo. O sea, la ley ha sido un ayo, una guía solamente para llevarnos, como decía Lutero, a la gracia de Dios. Bajo el régimen nuevo del Espíritu, o sea, en este caso el amor, y no bajo el régimen viejo de la letra, y no obedecer a Dios solamente por temor al castigo. Pero veamos algunos pasajes que nos hablan que la ley de Dios está vigente. Romanos 6:1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él responde, en ninguna manera. ¿Se debe de perseverar en el pecado, sí o no? No. Pero los antinomianistas dicen que sí, que no hay problema, que ya no hay que tomar en cuenta la ley moral de Dios, que ya no es importante, que ya quedó abolida. Ahora hay que ver solamente la gracia. Entonces dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, los que nos hemos arrepentido de nuestra mala manera de vivir, ¿cómo volveremos a hacer los mismos pecados? O si nosotros morimos y ahora que hemos sido rescatados de esa muerte o de las consecuencias del pecado, ¿cómo vamos a volver a cometer pecado? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos renunciado a nuestra mala manera de vivir, ¿cómo viviremos aún en él? Y recordemos también, amada persona, que el pecado es una infracción a la ley moral de Dios, como lo dice 1 Juan 3:4. O sea, no debemos nosotros de permanecer en el pecado, esto es, en una desobediencia a la ley moral de Dios. Y 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, o sea, la ley moral de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces la Biblia dice que no debemos nosotros de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Esto es, que nosotros debemos de tomar en cuenta los mandamientos de Dios y no perseverar en el pecado, porque el pecado es una infracción a la ley moral de Dios. Romanos 6:12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Al no ser nosotros pecadores, al no permitir que el pecado reine en tu vida, ¿qué estamos haciendo? Tomando en cuenta ¿qué? La ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, no está tomando en cuenta la ley moral de Dios. Y dice el apóstol, entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué hace entonces a una persona ser pecadora? El quebrantar
la ley moral de Dios. Y la Biblia nos enseña aquí que no debe de reinar el pecado en nuestra vida. Entonces, ¿qué debe de reinar? Nuestra obediencia, el guardar la ley moral de Dios. Sigamos leyendo. Dice 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿cómo debemos de vivir ante los ojos de Dios? En santidad, en obediencia. ¿Y qué nos hace a nosotros vivir en santidad o vivir en justicia? El que tomamos en cuenta los mandamientos de Dios. 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Ya entendimos un poquito mejor Romanos 6:14, conforme a este contexto. Por eso les digo, lean Romanos 2, capítulo 2 al 8 o al 9 también si quieren, o todo el libro. Léanlo, es muy importante, muy bonito el libro de Romanos, un libro un poquito confuso cuando se lee con prejuicio, cuando se lee de una manera quizá ya tendenciosa. No, pero tú léelo como va, no pensando si eres esto, aquello, lo otro, no, léelo como está el librito y te vas a dar cuenta que la Biblia te da respuesta a que la ley moral de Dios está vigente y es importante aún en estos tiempos y en los que vendrán. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿A qué nos lleva este pasaje? A guardar la ley moral de Dios. Porque a alguien que no guarda la ley moral de Dios, ¿cómo vive? En pecado. Y Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿De acuerdo? Veamos Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, fíjese la palabra pasado. Por eso le digo, es muy importante que usted lea esta porción de la Escritura. Dice la Biblia, pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, o sea, ya no viven en pecado, han sido libertados, han sido liberados. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o siervos de justicia o hechos justos, tenéis por vuestro fruto la santificación. El vivir, como hace unos momentos entonábamos, Señor, quiero ser más como tú. Quiero ser cada día como tú, amoroso, tierno, compasivo, humilde, obediente, manso, con pobreza de espíritu. Y todo lo que Jesús fue. Ese es nuestro modelo. ¿O que es malo que Jesús sea nuestro modelo o nuestro ejemplo a seguir? Si todo en este mundo la gente imita, los jóvenes imitan a sus artistas, nosotros imitamos a Cristo y debemos de imitar a Cristo. ¿Y cuál es el problema? Es hermoso imitar a nuestro Señor. Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Imitemos a Cristo. Les invito a que imiten a Cristo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amados, si no vivimos en justicia o tomando en cuenta la ley moral de Dios o en santidad, no vamos a ver a Dios, no vamos a ir a la gloria eterna. Siguiente pasaje, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, por fin. ¿Debemos de guardarlos o no debemos de guardarlos? Según los antinomianistas dicen que no, pero ¿qué dice Cristo? Que sí. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Cristo? ¿Es malo tomar en cuenta los mandamientos de Dios aunque nosotros queramos en la gracia? Claro que no es malo. Es bueno y es mucho mejor. Y estamos de acuerdo con Lutero en ese sentido. Entonces dice Cristo que si una persona realmente le ama, se va a ver en esto, en que guarda sus mandamientos. ¿Cómo le vamos a decir a Jesús que le amamos
Cuando le ofendemos. ¿Y cómo es cuando se le ofende a Cristo? Cuando se quebranta sus mandamientos. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, pasaron varias décadas después de que Cristo muere y dijo esas palabras, y fíjate lo que decía el discípulo amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso es que no podemos hacer nada sin ayuda del Espíritu o sin ayuda de Cristo. Jesús lo dice en San Juan 15, que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos, es porque Cristo permanece en nosotros. Si un cristiano guarda los mandamientos, no es por sus muchas fuerzas o su mucha sabiduría, no. Es porque la gracia de Dios está en él. La ayuda de Dios está en él. La fuerza de Dios está en él. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. ¿Que qué? Que me fortalece. ¿A poco crees que es porque hacemos y deshacemos? No. Es porque Cristo está en nosotros. Cristo está en ese cristiano. Y Él le ayuda y le insta a hacer lo que es correcto. Y a pasar prueba tras prueba. Tentación tras tentación. Pecado tras pecado, que el diablo quiere meterte como trampa para que caigas. Qué importante es permanecer en Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer en Cristo? ¿Guardando qué? Sus mandamientos. Esto es, no ofendiéndolo, no lastimándolo. ¿Qué hizo que se apartara la presencia del Espíritu Santo de la vida de Sansón? El pecado. ¿Qué es lo que va a hacer que se aparte el Espíritu Santo para que se aparte de la vida de un cristiano? El pecado. Así como el Espíritu Santo le daba la fuerza a Sansón para derrotar a sus enemigos, entonces Dios nos da la fuerza para vencer ¿qué? Al pecado. Nos da de su gracia. ¿A poco no es precioso nuestro Dios? Solo no podemos. Es muy clara la Biblia. Los mandamientos de Dios están vigentes. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, Él mismo se sujetó a la ley moral de su Padre. ¿Por qué nosotros no? Si Él es nuestro ejemplo. Jesús no vino para quitar la ley, pero los antinomianistas sí, ¿no? Tengamos cuidado con esa corriente espantosa, que no es más que la misma voz del mismo diablo, diciendo a la gente, no importa, mira, no tomes en cuenta la ley moral. No importa que tú tomes en cuenta los mandamientos, solamente pon tu mirada en la gracia, en el amor, en la misericordia. Pero no te fijes en la otra parte de Dios. Solamente fíjate en la bonita cara de Dios. Amor, 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 amor. Y pura gracia, gracia, gracia. No, la otra cara no la veas porque la otra cara es su justicia. No, amados, no es así. Hay que ver completamente la cara de Dios o el carácter de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, pero también Dios es un Dios de amor y misericordioso. Completito, hay que ver la cara de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a la ley moral de Dios? Salmos 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice? La ley de Jehová es perfecta. ¿Para qué ayuda? Ayuda para convertir el alma. Claro está, creyendo en el sacrificio de Cristo, teniendo fe en Él. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, que son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y hago un énfasis aquí, en la primera parte. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando alguien quebranta los mandamientos de Dios, ¿cómo está? ¿Está feliz? Y más cuando saben que ya lo descubrieron, en su misma impiedad fue tomado, fue descubierto. Le cae un balde, ¿verdad?, de agua bien fría. Cuando alguien es descubierto en su impiedad, cuando alguien es descubierto en su maldad, cuando un policía agarra a un ladrón, ¿cómo se siente el ladrón? Amados, el pecado destruye. El pecado hace infeliz a las personas, no alegra el corazón. En cierta manera puede alegrar un poco, como dice Cristo, ¿no?
que el mundo da una paz momentánea, pero Él da una paz verdadera. Entonces, cuando alguien quebranta los mandamientos de Dios, dice la Biblia que está huyendo. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga, o sea, no es feliz. Una ocasión escuchaba un documental donde le estaban haciendo una entrevista a un narcotraficante de uno de los cárteles más poderosos de aquí de México. Y él decía, no, pues se jactaba, este narcotraficante se jactaba diciendo, pues yo me siento bien por cómo vivo, sé en qué estoy metido y por lo cuanto, como yo sé en qué estoy metido, disfruto en lo que estoy, me deleito en lo que hago. Y como sé que me pueden matar el día de mañana, lo disfruto lo mejor a cada momento. Y por eso hago esto. Y empezó a decir fiestas, mujeres, dinero, viajes, droga y tanta cosa. O sea, ¿viviendo para qué? Para lo temporal y no para lo eterno. Hay quienes pueden vivir de esa manera, pero qué lamentable cómo es como terminan este tipo de personas. Acribilladas, en un tambo de ácido, muriendo poco a poco. Es horrible el destino de una persona aquí en la tierra que vive de esa manera. Oye, es que te den decenas y decenas de balazos, que te acribillen. Y lo más terrible, que a lo mejor involucres a tus seres queridos y los maten a ellos sin que ellos tengan ni nada que ver, y que tú los veas que los matan a consecuencia de su mala conducta. Y todavía, por si fuera poco, todo lo que ellos hacen, lo que ustedes ya saben, cómo se vengan entre los narcotraficantes. Pero eso no es nada lo que les espera en la otra vida, un sufrimiento eterno, un sufrimiento eterno. Por eso la Biblia nos enseña que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos, que echemos una mirada a la eternidad. Romanos 7:12, ¿qué dice la Biblia respecto a la ley moral de Dios? Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuántos están de acuerdo con el apóstol Pablo? De manera que la ley, o sea, los mandamientos de Dios, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amados, los mandamientos de Dios es una guía. Dios nos ha dado esa ordenanza para bendecirnos y para que nos vaya bien. Siguiente punto de esta enseñanza: ninguna persona puede ser justificada por la ley, porque estamos hablando de guardar de los mandamientos. Pero sí quiero hacer un énfasis: nadie puede recibir perdón de pecados por las obras o por guardar los mandamientos de Dios. No, amados, si tú pecaste y el día de mañana que tú digas, no, ya no voy a pecar más, y no, ya ahora sí, ya lo voy a dejar de hacer lo malo, y entonces ya voy a empezar a hacer lo bueno y todo. ¿Y tu culpa qué? ¿Y tu castigo qué? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú pecaste, tú mereces un castigo. Tú mereces un castigo. Y aunque la gente diga, pues sí, reconozco que pequé y reconozco que merezco un castigo, pero ya me voy a portar bien. Sí, pero ¿y el castigo? Es allí donde entra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mas la dádiva de Dios, dice la Escritura, es vida eterna en Cristo Jesús. En pocas palabras, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor, lo que Él hizo en la cruz, ese es el pago de nuestros pecados. Él sufrió el pago de nuestros pecados. Entonces, no es porque ya te portes bien. Si alguien recibe perdón de pecados, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y porque tú creíste en Él. Entonces, si hay gente que está buscando la salvación a través de las obras, está equivocada. Pero alguien que ha sido limpiado y justificado, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Amar a Dios. Y el amar a Dios se le va a ver, o se ve, que cuando la persona toma en cuenta, como ya leímos en San Juan, los mandamientos de Dios. Entonces, ninguna persona puede ser justificada por la ley. Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. ¿Verdad que no es por medio de las obras? ¿Verdad que no es por medio de ahora sí nos vamos a portar bien, o ya me arrepentí, o yo lloré? No, es por medio de Él, y ese Él tiene un nombre, Jesucristo.
que por medio de Jesús se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Bien clara es la palabra de Dios. Es importante arrepentirse, pero el arrepentimiento no perdona pecados. Es importante dejar de hacer lo malo y empezar a guardar los mandamientos de Dios, pero el hecho de que tú empieces a guardar los mandamientos de Dios, no por eso vas a recibir perdón de pecados, porque no es por obras, sino es por creer en Él. En Él es justificado, es perdonado todo aquel que cree en Jesús. No sé cuántos han creído en Jesús, y por su gracia, como decía el apóstol, eres lo que eres. Siguiente pasaje, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya lo explicábamos. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley moral de Dios? Como decía Lutero, para mostrarnos que somos pecadores, que hemos quebrantado, que hemos infringido la ley moral de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué una persona puede obtener perdón de pecados? No es por obras, sino es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:21. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. ¿Verdad que es muy clara la Biblia? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley, como dicen los antinomianistas, o quitamos la ley, o ya no hacemos caso al Antiguo Testamento? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a seguir guardando ¿qué? La ley moral de Dios. Siguiente punto de nuestra enseñanza. El final de la ley, el fin de los mandamientos de Dios, tiene que ver con el amor. Y cuando decimos final de la ley, no me estoy refiriendo a que ya no hay que guardar la ley moral de Dios. Claro está. Me refiero que a que guardar la ley de Dios, en realidad, nos lleva a amar a Dios y a nuestro prójimo como Dios lo manda. Fíjate lo que dice Lucas 10:25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Siguiente. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Romanos 13:8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Le dice Cristo a esta persona que se le acercó en Lucas 10, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer, verdad, para ir al cielo? ¿Qué citó Cristo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿A qué se refería? A los mandamientos. ¿Y qué nos dice aquí Romanos con respecto a la ley? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Es el cumplimiento de los mandamientos. Cuando alguien guarda los mandamientos de Dios, lo que está mostrando es amor. Amor. Y cuando alguien no guarda los mandamientos de Dios, no está mostrando amor. Ni a Dios, ni al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. 9. Porque no adulterarás. Ahí está la ley, ahí están los mandamientos. A esa ley se refiere Cristo o el apóstol. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. Gálatas 5:14.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, la ley moral de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo para ti mismo, como a ti mismo. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no tomamos en cuenta la ley moral de Dios? Es una contradicción, lo que dicen los antinomianistas. Pero la Biblia es muy clara. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Bien hacéis. ¿Cuál es la ley real? La ley del amor. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan, ¿no? Ama como tú quieres que te amen. Sirve como tú quieras que te sirvan. Es la ley, la regla de oro. Es la ley del amor. Ama y serás amado. Bueno, a veces aunque tú ames no eres amado. Pero tú ama, porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. En pocas palabras, más bienaventurado es amar o dar, como tú lo quieras ver. Más bienaventurado es dar amor que recibir, porque eso es lo que Dios nos pide, y eso fue lo que Jesús nos hizo. Nos amó primeramente, y dos, incondicionalmente. Hagamos lo mismo. Amemos sin esperar recibir nada a cambio. Sirvamos sin recibir nada a cambio. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia es muy clara. Último punto de esta enseñanza, y lo he puesto como nota importante. Los primeros 4 mandamientos, porque estamos hablando que el final de la ley es ¿qué? El amor. Y vamos a desglosarlos rápidamente. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar primeramente a Dios. Tienen que ver con obedecer primeramente a Dios. Se relacionan con el Dios de los cielos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen. Tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, a Dios hay que respetarlo de esa manera. Cuarto, guardarás ¿qué? El día de reposo para santificarlo. Tienen que ver con un amor a Dios, con cómo debemos de relacionarnos con nuestro Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con los seres humanos. Imagínate, yo no sé cómo miraría una antinomianista que a él le robaran, ¿no? La Biblia dice, no hurtarás. Y él dice, no, ya no hay que tomar en cuenta la ley moral de Dios. Pues entonces él está dando una licencia al ladrón que se meta a su casa y le robe todo su dinero. No debe de decirle nada. ¿Por qué? Porque ya no hay que tomar en cuenta la ley moral de Dios, punto, y se acabó. ¿Pero le va a gustar eso al antinomianista? No, no le va a gustar. Le va a gustar que su esposa, si es un hombre y está casado, que su esposa lo engañe, o la esposa antinomianista que su esposo lo engañe. No, no le va a gustar. Le va a gustar que le peguen a sus hijos, que les hagan injusticia, que murmuren. Y todos los otros 6 mandamientos entonces tiene que ver a favor de nosotros los seres humanos. ¿A alguno de ustedes les gustaría que les robaran? No, imagínate un carro nuevecito, recién sacadito, y ¡zas! Ya al día de la mañana ya no lo tienes, ya está allá por la sierra, por la selva. A nadie nos gustaría eso. ¿Te gustaría que mataran a algún ser querido? Por eso Dios dice, no matarás, no hurtarás. ¿Te gustaría que te tengan de boca en boca chismeando en toda la ciudad? Ah, mira, este y aquello, el otro. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos los mandamientos son preciosos y buenos, y es para favor de nosotros. ¿Los guardamos o no los guardamos? Claro que los debemos de guardar. Los mandamientos, como dice la Escritura, el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso la ley dice que los mandamientos se resumen en esto, ¿no? En uno solo. En el amor, bueno, algunos dicen que 2, en amar a Dios y amar a tu prójimo. Y es correcto, porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amor a Dios, y los otros 6 con un amor a nuestro prójimo, pero también a nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo si se les ofende? Si se le ofende a Dios o se le ofende a nuestro prójimo, eso no es amor. Vemos entonces en esta reflexión, o en esta nota importante, que el guardar la ley moral de Dios es necesaria e importante. Últimos pasajes para finalizar nuestra enseñanza. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ojo a lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, ¿cierto o no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso brilla el nombre de Jesús, ¿verdad? Después de ver toda esa listota tan horrible. Así vivíamos, así vivías tú, hermana, hermano. Pero dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea su nombre, ¿a poco no? Amados, eso es caminar bajo la gracia. Y el hecho de que nosotros tomemos los mandamientos de Dios como nuestro ayo que nos llevó a Cristo y que ahorita nos hace que nosotros sigamos en su ley, en sus santos mandamientos, porque así le mostramos amor a Dios y porque así le mostramos amor a nuestro prójimo, y así estamos cumpliendo la ley moral de Dios por amor a aquel que se entregó todo por nosotros. Cerremos nuestros ojos y terminemos esta reunión con un canto. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. La hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado mis pecados. Gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya, canto gloria a Dios. Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. La hermosa
sangre de mi Señor me ha limpiado mis pecados. Gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. El amor de Cristo lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Canto aleluya.